Buenos días, vamos a mirar entonces un poquito, recordar un poquito de las cosas que en teoría pues ya ustedes debieron haber trabajado en su introducción a algoritmos. Entonces en algunos otros materiales entonces ya hemos dicho que programación orientada a objetos es la continuación de su introducción a algoritmos y que entre otras cosas entonces el lenguaje que vamos a seguir utilizando entonces es el lenguaje C++. Se difiere o es diferente el lenguaje C++ del lenguaje C común y corriente porque el lenguaje C++ se asume que permite entonces implementar la metodología orientada a objetos. Entonces acá permanentemente vamos a hablar de clases y de objetos. El, el primer esquema que se asume que ustedes trabajaron en el primer semestre en su introducción a algoritmos, entonces está marcado aquí como esquema 1. Básicamente en este esquema, entonces lo primero que hacíamos entonces era incluir la librería, después miramos un poquito más al detalle en qué consisten las librerías y qué tanto sabemos de ese objeto en nuestra experiencia ya en la programación. La segunda instrucción entonces siempre va a ser esta misma, el use namespace std, para que nos reconozca todas las librerías estándar del compilador. Y luego entonces la función principal, y dentro de la función principal entonces en este caso estamos mirando que el programa prototipo de cualquier lenguaje de programación, el primer programa de cualquier lenguaje de programación es el Hola Mundo. En este caso pues un poquito diferente toda vez que pues el mundo cambió desde hace unos meses. Antes era únicamente Hola Mundo, ahora estamos hablando de un mundo especial, dice Hola Mundo en confinamiento, básicamente. La instrucción final, que de alguna forma entonces está codificada ahí para que nos mantenga el pantallazo del Hola Mundo confinada, puede ser un getch, puede ser otro tipo de funciones. Eso básicamente el recordar es del primer esquema en el cual entonces se asumía que todo el código estaba compendiado dentro del main. Yo aspiro de que este segundo esquema sea conocido para ustedes. Si ustedes miran las dos primeras instrucciones son exactamente las mismas de la anterior. La librería, la inclusión de la librería y la otra instrucción que ya dijimos para qué sirve. A continuación de esta instrucción del reconocimiento de la inclusión de los estándares, entonces encontramos la declaración y definición de una función. A ver, en la programación orientada a objetos, que es lo que nos ocupa este semestre, entonces encontramos que el trabajo de funciones es absolutamente obligatorio. No tenemos una forma diferente de trabajar, sino es con estructurando el código pues en funciones. En este caso estoy utilizando entonces una función que nos retorna y una función que nos recibe, y básicamente entonces la leyenda es exactamente el mismo programa del esquema 1. La leyenda que tiene codificada esa función entonces sigue siendo el hola mundo en confinamiento, y en este caso estoy haciendo ver de que efectivamente entonces estamos hablando de una función. En este caso ahí, en el caso de la función, entonces la tilde se la quedo viendo toda vez que en el momento de la impresión entonces me va a generar un código extraño que no me ayuda. En este caso entonces la función principal lo único que va a contener entonces es la invocación de esa función, básicamente. Este esquema, si nosotros ya conocemos este esquema, entonces básicamente es como tener los elementos suficientes para que de alguna forma entonces podamos entonces implementar nuestro programa con clases y con objetos. Si no lo alcanzaron a ver, entonces de alguna forma a posteriori vamos a identificar entonces cómo solventamos ese inconveniente, y perfectamente puede ser con la elaboración de un video en el cual entonces nosotros podamos entonces entrar a mirar entonces cómo tratamos de colaborarles en este aspecto. Las funciones, entonces, cuando hablamos de funciones, que acá es absolutamente relevante, en objetos es absolutamente relevante el trabajo de funciones, entonces estamos hablando de que esas funciones que son diseñadas por el programador, entonces son principalmente de 4 tipos. Inicialmente las vamos a clasificar solo en 2. Funciones con parámetros, bueno, en 3. Funciones con parámetros y funciones sin parámetros. Y esas funciones con parámetros, vamos a hablar de parámetros por valor
y parámetros por referencia. Si la terminología que estoy utilizando no es tan afín, no es tan conocida, no se preocupen que después vamos a entrar a definir un poquito más al detalle cada uno de esos, a identificar cada uno de esos objetos más al detalle. Yo asumo, es decir, siendo optimista, entonces que ustedes trabajaron esos dos esquemas el semestre inmediatamente anterior. Este semestre, como les dije, entonces lo que vamos a hacer entonces es seguir trabajando en C, solo que la organización del código entonces es un poco diferente. Miramos el esquema entonces, el esquema 3, nuevamente simplemente para que nos comencemos a familiarizar con la herramienta de la metodología, porque básicamente la sintaxis y muchas de las cosas que veníamos haciendo entonces son exactamente las mismas. Entonces encontramos nuevamente entonces en el esquema 3, encontramos entonces las mismas dos instrucciones. Ojo que la librería o librerías, entonces básicamente pues dependiendo de lo que necesitamos vamos a incluir una o más. En este caso lo único que estamos haciendo es imprimiendo datos en pantalla, entonces con esta IOStream es absolutamente suficiente. A continuación del Using Namespace entonces encontramos ya la definición de la clase. En el esquema 2 encontramos la función. Acá vamos a encontrar entonces el prototipo de clase, el esquema de la clase. Vamos a definir la clase. Para definir una clase entonces siempre utilizamos la palabra reservada class. Que corresponde entonces al nombre de la clase. En este caso, pues yo digo que en nuestra primera clase le coloco 1, pero puede ser cualquier nombre de cualquier objeto, puede ser zapato, puede ser casa, puede ser lo que nosotros necesitemos entonces modelar. Este esquema de clase entonces necesita agrupamiento. Entonces aquí con esta llave, con ese corchete, entonces estamos diciendo que inicia la clase, y con este corchete entonces estamos diciendo que termina la clase. Bueno, casi termina la clase, porque aquí a continuación de ese corchete entonces siempre la clase va a terminar con punto y coma, o que es absolutamente obligatorio, es la sintaxis del lenguaje. Si nosotros olvidamos este punto y coma, entonces vamos a tener problemas en el momento de que compilamos, porque no nos va a compilar, y básicamente pues el compilador no siempre nos dice efectivamente cuál es el problema. Dentro de esas dos llaves entonces nosotros encontramos dos bloques. Inicialmente la clase está constituida por dos bloques, uno marcado como private o básicamente o privado. Siempre esa sintaxis dice que rematamos con dos puntos. En este caso el bloque privado no le vamos a codificar nada, es decir, es un bloque privado vacío, y otro bloque marcado como public, que también entonces remata con dos puntos. Dentro de este bloque entonces encontramos la declaración. Esta es la declaración de la función, que es la misma del esquema 1, del esquema 2, perdón, que llamamos saludo. Entonces en este caso el prototipo de la función, el nombre de la función, estamos diciendo que no recibe, y ojo, aquí en la declaración estoy diciendo punto y coma, básicamente. Al estar esta función saludo dentro de la clase 1, cambia de nombre porque su comportamiento, lo más probable entonces, o su forma en la cual entonces nosotros la vamos a utilizar, entonces cambia. Las funciones, cuando están dentro de una clase, entonces pasan de llamarse funciones a métodos. Es decir, que en este caso nosotros podemos asumir entonces que aquí estamos asumiendo de que es el método saludo. El método saludo. Acá está la definición. A posteriori vamos a mirar en qué consiste la definición de la función. Entonces aquí está declarada, aquí en esta línea está declarada, aquí está definida, entonces simplemente dentro del cuerpo de la función, nuevamente, hola mundo en confinamiento, y aquí estoy haciendo referencia entonces a que no estamos hablando de que es una función común y corriente, sino que es un método. La tilde ya saben por qué se la debo, y básicamente entonces en la función aquí dice que comienza, aquí dice que termina, y está acá entonces la función principal. En este caso la función principal entonces también difiere un poquito con respecto al esquema anterior. Entonces esta línea podemos decir que es la declaración o instanciamiento del objeto, y esta línea es la invocación a la función.
El resultado final entonces es exactamente el mismo en los tres casos. Va a colocar la leyenda Hola Mundo y en últimas entonces la diferencia va a ser entonces en el caso 1 que el código está en el main, el caso 2 que está en una función y en el caso 3 que está en un método. Miremos entonces ahora la ejecución de estos dos esquemas, el esquema 2 y el esquema 3. Entonces vamos a utilizar el compilador donde ya están listos los programas. En este caso entonces aquí está el esquema 1, está básicamente con esta parte de la documentación de los programas. Aquí está unos datos que es bueno que los visualicen y los mentalicen, y aquí hay un bloque entonces de comentario que corresponde al esquema 1 y el esquema 2. Entonces vamos a ver la ejecución entonces de ese código. En este caso entonces estamos mirando, bueno, se demoró un poquitín, pero ahí está la ejecución. Dice Hola Mundo en confinamiento en funciones, es el esquema 2. Ahí hay otra leyenda que de alguna forma después me comentan entonces qué piensan al respecto. Y luego entonces el esquema 3, que básicamente entonces sabemos que entonces funciona, debe producir exactamente lo mismo que el esquema 2. Compañeros estudiantes, entonces el esquema 1 en el main, el esquema 2 entonces dentro de una función y el esquema 3 entonces con clases objetos. Bienvenidos a programación orientada a objetos. Dejamos hasta ahí. Muchas gracias.